Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro, noche de viernes. Y antes de decirle adiós a esta semana, primera semana de julio, pues tenemos temas importantes de los cuales hablar. La reforma electoral. Hay en ciernes una propuesta que podría llegar al Congreso de la República en agosto. Todo va a depender también de los ritmos de negociación y también de la voluntad política del Congreso para entrarle a las reformas. ¿Cómo ven los primeros comentarios de ustedes? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Es necesaria? ¿Hay que esperar? ¿Hay que dialogar más? ¿Cómo lo ves, Alejandra? Desde mi punto de vista, la reforma a la ley electoral y de partidos políticos es urgente, o sea, ni siquiera es necesaria. Es verdaderamente urgente y creo que estamos en el momento prudente para tratar de reformar esta ley. Ya en 2015, y lo mencionaba en uno de los segmentos pasados, pues se hizo un esfuerzo por tratar de reformarla, sin embargo, las reformas que se incluyeron en este documento no iban a estar vigentes para el proceso electoral que se llevó a cabo en 2015 y todavía quedaron algunas cuestiones que deben y pueden modificarse. Tal vez más adelante vamos a tocar con mayor detenimiento algunos de los puntos importantes, pero creo que en este caso en concreto, la ciudadanía sí va a jugar un rol esencial para tratar de exigir a sus representantes que verdaderamente reformen una ley que promete muchísimo, porque yo creo que reformar la ley electoral es verdaderamente uno de los grandes proyectos que en el largo plazo nos va a traer grandes beneficios para poder ir cambiando esa mentalidad de que los partidos políticos sean exclusivamente vehículos electorales que les sirvan únicamente a los candidatos para posicionarse en el poder y luego dejarlos morir, porque la gran aspiración en realidad es llegar al poder, no formar un partido político. Dentro de muchas apuestas importantes que hay, esa es probablemente una de las más importantes, pero para cambiar el sistema estoy absolutamente convencida que hay que cambiar las reglas del juego con las cuales estamos permitiendo que los funcionarios ingresen al sistema. Yo coincido con María Alejandra, es urgente y en este caso yo creo que deberíamos de ordenar un poco la discusión, porque cuando dice es urgente la reforma electoral, dice sí, pero ¿para qué? Entonces sí creo que es importante apuntalarle a ese para qué. Si revisamos la reforma del 2016, la que se aprobó en el 2015 y se terminó de aprobar y ratificar en el 2016, apuntó básicamente a mejorar los órganos, la capacidad de control y fiscalización del Tribunal Supremo Electoral. Incorporó el voto en el extranjero y modificó el régimen de medios, pero tenía de alguna manera objetivos claros. Mejorar, dado todos los casos de corrupción y todo lo que sucedió con la corrupción y la vinculación entre financiamiento electoral y corrupción, que es una relación directa, mejoremos los mecanismos para que el Tribunal Supremo Electoral pueda fiscalizar a los partidos políticos. O sea, se logró eso, ahora el tribunal tiene que implementarlo y está en ese proceso para que en el 2019 tengamos mejores controles. Ahora bien, desde la lectura política, yo creo que la reforma debe estar principalmente orientada al objetivo de oxigenar la clase política. Y en este caso, cuando hablamos de oxigenar la clase política, me estoy refiriendo a la capacidad o a mecanismos que permitan la inclusión de nuevos actores, por un lado, y por otro lado también a cambiar la forma en que se eligen a los diputados, que de alguna manera son los dos elementos que más están sintiendo la ciudadanía, que ven a los partidos como simples vehículos electorales controlados por los caciques partidarios, en donde todos los que están contados y nadie más cabe, y son los mismos de siempre. Y por otro lado, en la forma en que se eligen a los diputados, que los ven muy lejanos, que no ven que logran incidir. Entonces, la reforma, desde mi perspectiva, debería de tener mecanismos que permitan, por ejemplo, la incorporación de partidos departamentales. Rompe el monopolio de postulación de los partidos, es decir, y cuando digo rompe el monopolio de postulación de los partidos, estoy diciendo que ya, por ejemplo, para ser candidato a diputado, yo no tengo que ir a convencer al secretario general del partido, ya no tengo que pagar las millonarias sumas de dinero que tenía que pagar para ir en la primera y en la segunda casilla, si quería tener posibilidades de llegar, pues, porque si iba en la casilla número 5 era para ponerlo simplemente en mi currículum, y porque nunca iba a llegar. Entonces, ese tipo de mecanismos va a permitir
que se oxigene la clase política y que movimientos que están creciendo en este momento pues puedan participar. Eso no gusta a los partidos que ya están instalados porque los ven como una competencia desleal, porque dicen, bueno, si nosotros nos organizamos hasta aquí, ¿por qué vamos a permitir que los otros vengan y De hecho, compitan, la ¿verdad? propuesta que está hoy en la mesa casi que beneficia a la UNE porque establece criterios más altos, es decir, números más grandes para formar un partido político. Cierra el sistema. ¿Qué conviene más? ¿Partidos más fuertes porque tienen más gente o partidos más pequeños con menos gente? Lo que más conviene en realidad es reducir las barreras de acceso al sistema político electoral guatemalteco. Creo que esa es una de las grandes dificultades con las cuales se topan los guatemaltecos que tienen capacidad y vocación de servir al Estado, que es que en Guatemala la costumbre es comprarle la ficha a un partido político. O sea, yo compro la curul, yo compro el ministerio, yo compro el puesto que quiero para el partido político que se está postulando. Prácticamente eso es lo que estamos haciendo y eso termina siendo sumamente dañino para el sistema y nos termina dando resultados y políticos como los que tenemos en la actualidad, con los cuales la ciudadanía no se siente representada en absoluto. El gran reto, y lo repito aquí, es lograr hacer que esta propuesta, que las propuestas que se planteen en el documento de reforma le calen o logren avanzar dentro del legislativo. ¿Por qué? Porque los diputados simplemente no se van a querer dar un tiro en el pie. Es decir, si a mí me están diciendo que las reglas del juego bajo las cuales yo pude entrar a este sistema, que son bastante oscuras, que no son transparentes, que me permiten de una u otra forma enriquecerme en el Estado y utilizar el partido político únicamente como un vehículo electoral, pues a mí, pues un diputado vieja política, como los hemos calificado en muchas ocasiones, no se va a sentir cómodo con una normativa de esta categoría, porque ¿qué es lo que le está diciendo? Que las reglas del juego que se establezcan va a tratar de reducir un poco esa competencia desleal que se da en el país, porque tenemos partidos sumamente grandes, con estructuras bien establecidas en toda la República, pero son estructuras que no sabemos cómo se han formado, no sabemos de dónde proviene el financiamiento, y si ya tenemos una ventana de oportunidad que se dio en el fortalecimiento al Tribunal Supremo Electoral, y que hay que reconocer la tarea que ha llevado a cabo también este Tribunal Supremo Electoral desde que entró en funciones, que ha tratado de hacer mucho frente, digamos, a estas prácticas tradicionales. Tenemos que reconocer también que hay un trabajo importante en la forma como, que por hacer aún, en la forma como se integra el Congreso de la República, y la forma como se integra el Congreso de la República depende en gran medida de cómo lo establece la ley electoral y de partidos políticos. Aquí va a haber que hacer mucho cabildeo dentro del Congreso de la República y tratar de posicionar muy bien los argumentos técnicos y legales que nos dicen y que arrojan los resultados en los cuales nos dicen cambiar la forma de elegir a los diputados efectivamente puede hacer que la representación sea mejor dentro del Congreso de la República y que el ciudadano se identifique mejor con su representante, ni siquiera que se identifique, que lo conozca siquiera para poderle exigir, para poderle demandar que se atienda cada una de las necesidades del distrito que representa. Todas estas consideraciones deben de ser tomadas en cuenta en la reforma a la ley electoral, pero hay que presionar mucho al Congreso de la República. ¿Qué opciones has visto vos, que has estado en las últimas mesas, en este tema en particular de elecciones, de nuevos mecanismos de elecciones de diputados? Bueno, básicamente lo que se está promoviendo es generar subdistritos. Es decir, yo soy de Santa Rosa, yo soy de Cuilapa, Santa Rosa, y en Santa Rosa elegimos a 3 diputados. Entonces lo que se está haciendo, y cada departamento de todo el país, Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos, elige a sus diputados. En Huehuetenango son 10. Entonces lo que se está haciendo es generando subdistritos. Es decir, que en lugar de que todos los, por ejemplo, todos los votantes, todos los empadronados de Huehuetenango voten por una lista de 10, lo que se hace es que se divide el departamento. Entonces va a haber una zona, la parte alta del departamento de Huehuetenango, que va a elegir a 2 diputados, la parte baja va a elegir a 3 y así sucesivamente. Eso utilizando criterios para definir las fronteras de los distritos electorales. Entonces lo que busca es un poco lo que decía María Alejandra, es generar mecanismos en donde, por ejemplo, a diferencia del Huehuetenango, porque el caso de Santa Rosa
es de 3, es de menor, pero en el caso de pero podrías Huehuetenango partir se mira... en 3 distritos y Se que cada quien partían elija en uno. 3 distritos, entonces yo ya no voy a tener a 10 diputados, sino yo voy a tener a Uno mío. un diputado mío, o a 3, o a lo sumo 4, pero van a estar más cerca y voy a poder tener o ejercer esos mecanismos, por un lado de representación y por otro lado de control y fiscalización. Y eso desdibuja, llamémoslo de alguna manera, el escenario electoral, y porque en este caso, por ejemplo, caciques de los departamentos se ven, pues básicamente el poder de los caciques se ve trastocado, porque ahora los caciques departamentales van a tener mayor competencia, porque al momento de subdividir los distritos, les partimos los votos, entonces ahí van a tener que competir con otros actores. Es decir, por ejemplo, en Escuintla, básicamente... Feudo de Don Aristides Crespo. Don Aristides Crespo, entonces le partimos su voto duro. Entonces él va a tener que, si Escuintla se subdivide en 3 subdistritos, él va a tener que decidir si quiere competir en uno de los 3 subdistritos. Probablemente va a elegir competir en donde él se siente más fuerte, pero ya no va a poder controlar a los otros distritos. Entonces, ese tipo de mecanismos los que rompe es esos cacicazgos. Y esa medida se podría complementar con, por ejemplo, la capacidad de tener partidos departamentales, que en este caso puedan postular candidatos al Congreso de la República con una organización departamental, porque es necesaria la organización. Entonces, ahí tenemos un doble efecto, porque por un lado rompemos el monopolio del partido político, abrimos posibilidades para que nuevos actores entren a la agenda y reconfiguramos el escenario de competencia electoral. Y tal como está planteado, ¿crees que va a llegar así al Congreso en agosto? Hasta el momento va así, hasta el momento. Yo lo que creo acá, y es un poco la viabilidad y la factibilidad política, por eso yo decía que debemos que ser muy enfáticos en los objetivos, es no nos perdamos, no pensemos que la próxima reforma tenga que tener 100 artículos, pensemos en 10 artículos que nos alcancen a un objetivo, y que este objetivo es mejorar la representación y abrir, básicamente mejorar la representación y romper el monopolio de postulación de los partidos. Bien, vamos a hacer un corte. Cuando regresemos seguimos hablando de este tema que seguramente a muchos guatemaltecos les interesa y de todos modos a todos los guatemaltecos nos va a afectar. Estamos aquí en Sin Filtro.